Suspenso, intriga, tensión, eso es lo que ofrece esta cinta que fue rodada en la capital en 2019 y que acaba de estrenarse hace pocos días. Retrata los conflictos de un personaje al que algunos llaman superhéroe, pero que nos llevará a través de sus desafíos y problemas a plantearnos más de un dilema que tiene que ver con nuestra propia cotidianidad. Indagamos acerca de la trama, el rodaje y algunos datos muy interesantes de la producción de la película Distorsión. Testigos que grabaron el hecho aseguran que se trataría de un caso de justicia por mano propia. Producto de la terrible escalada de violencia que vivimos en nuestro país. Un justiciero, un inadaptado o un héroe. Todo depende de cómo se vea y a quien le pregunte. Esta es la historia de un personaje ecuatoriano, lleno de suspenso y emociones fuertes. Una película llena de brillos y sombras. Distorsión es la primera película ecuatoriana dentro del subgénero de los superhéroes, pero su género como tal es un thriller psicológico. Es la historia de Julián, que es un freelancer o diseñador gráfico a quien su esposa abandonó y se llevó con ella pues, a la razón de su ser, ¿no es cierto?, que es su hijo. Y un poco la película se enmarca en la historia de la búsqueda de este personaje por volver a estar con él y todo lo que él es capaz de hacer en el camino. Me parece que toma un tema muy relevante también dentro del concepto de la sociedad actual, la escalada del crimen y la violencia que no sucedía cuando produjimos la película, le ha dado mucha más actualidad, diría, a esta cinta, porque pone o intenta poner en el conflicto en la audiencia de si es o no merecedero en nuestro país hacer justicia por mano propia. Esta es una pregunta que muchos héroes y superhéroes tienen en la cabeza, tanto en películas como en cómics, porque eso de actuar al margen de la ley los acerca muchísimo a delincuentes o villanos. Este es un conflicto muy propio de este género del cine, pero cuando se aplica a la realidad ecuatoriana, ¿será que tiene matices diferentes al del resto del mundo? El rato que nosotros hicimos la búsqueda de, ok, queremos contar una película de un superhéroe, creo que el desafío más grande era eso, ok, cómo un personaje de estos, nacido de la novela gráfica, puede funcionar en una realidad y un contexto como el nuestro. Yo creo que aquí nuestros problemas no son iguales a los del primer mundo. La gente aquí se preocupa mucho de, ok, ¿qué le voy a dar de comer mañana a mi hijo? Esas son las prioridades. ¿Cómo voy a pagar el arriendo? O sea, el hecho de que, digamos, nuestro personaje es un personaje freelancer, en su hogar, quien mantiene el hogar no es él, es su esposa. Entonces eso genera un conflicto, digamos, de alguna manera de pareja, que termina pesando en las motivaciones del personaje. Ese tipo de cosas que tal vez no se contarían en otros contextos, en el nuestro sí importan mucho. Además del protagonista, en esta película hay otros personajes que se perfilan entre luces y sombras, con virtudes y defectos. Laura vendría a ser como el objeto de venganza de Julián, algo así. Es como un objeto del deseo. Laura es bastante emocional, es un poco inestable emocionalmente, se deja mucho llevar por sus emociones, por terceros. Y los problemas que tiene sin resolver, toda esa gran carga del pasado, es algo que va a ser obligada a enfrentar. Todo el tiempo estamos buscando quién es el héroe, quién es el villano, quién es el bueno, quién es el malo. Pero ¿qué pasa cuando eres todo eso? ¿Qué pasa cuando no siempre eres el bueno, cuando no siempre eres el malo? O cuando te pasan cosas en la vida y por eso te conviertes en el villano. O cuando a veces tienes tantas pero tantas dificultades que no puedes hacer más que ceder a ser el villano. Y justo ahorita que Ecuador, pues bueno, está enfrentando con todo este proceso de delincuencia, siento que justo esta película salió en el momento adecuado porque la gente va a poder identificarse con este personaje principal en lo que cuenta con lo de hacer justicia en mano propia. ¿Es correcto hacer justicia en mano propia? ¿Es correcto el ponernos a juzgar? ¿Es correcto el juzgarnos como humanos? Rodando. Distorsión es una película diferente en algunos sentidos, y además de cuestionar sobre los límites de lo bueno y lo malo, también tiene en su propuesta un alma joven, el ímpetu y la frescura de una nueva generación de cineastas.
En esos momentos los chicos estaban recién graduados y yo los conocía porque fui su profesor de cine y sabía con quién podía contar, sabía cómo podía armar el equipo y logramos armar un equipo muy valioso de gente con ganas de hacer cine y con la necesidad de contar algo. La ventaja de tener gente joven en el equipo de trabajo es que tienen mucha sed de aprendizaje, tienen hambre, tienen ganas de comerse al mundo y se esforzaron un montón, sacaron el proyecto adelante. Sin ellos esto no habría sido lo mismo. Yo he trabajado con gente muy experta que le cuesta comunicarse con lo que quiere el director, con la visión del director, porque siempre está presente el ego y quieren de alguna manera imponer su criterio. En cambio, la gente nueva, la gente joven, está muy apta para escuchar lo que tenemos que decir y con lo que escucha, crear en conjunto. Entonces era una creación colectiva más que imponer un criterio. Rueda. Esta película es el resultado de años de esfuerzos y tenacidad para enfrentar los distintos retos que fueron apareciéndose en el camino. La película se hizo con bajo presupuesto, pero dentro del cine ecuatoriano, que siempre se hace con bajo presupuesto, esta tuvo aún más bajo presupuesto. Juntamos dinero independiente, ¿no? Una producción independiente, autónoma. Con el dinero que tenía ahorrado Gavino, lanzarnos hacia la preproducción y el rodaje de la película, sabiendo que deberíamos después financiar las siguientes etapas. Sin embargo, dijimos, este es el momento para filmarla. Tuvimos 2 meses de preproducción, de los cuales un mes fue intenso con ensayos. Nos gusta mucho darle prioridad al ensayo. Y luego de ese proceso tuvimos 5 semanas aproximadamente de rodaje, un rodaje muy intenso. Teníamos que rodar muchas escenas al día y sobre todo la mayoría de días eran rodaje nocturno, porque la estética de la película lo necesitaba. Entonces ya van a ver que tenemos muchas escenas en las que el personaje va de un lugar a otro en la noche de la ciudad. Y eso le da también una atmósfera muy interesante a la película. Si nuestra vida fuera una película, muchos la contaríamos como si estuviéramos en los zapatos del héroe. Sin embargo, a veces los golpes de la vida van cambiando nuestro rumbo y a veces ya no estamos tan seguros de cuál es nuestro papel en la vida de los demás. Eso y muchas cosas más forman parte de Distorsión. Es una película que se mueve mucho, es una película muy emocionante, que sobre todo va a causar muchas emociones en el público y sobre todo que se mueve mucho, es decir, esperamos que la gente la descubra como una película sobre todo muy entretenida. Esta película es diferente a otras producciones porque se enmarca en el cine de género. Tú vas a encontrar elementos del thriller psicológico, del suspenso psicológico y del cine de superhéroes, como lo trabajan en Hollywood, pero como lo trabajan en otros entornos también, pero adaptado a nuestra realidad, a nuestra forma de ver las cosas, a nuestra forma de hacer cine. Es decir, no vas a ver una copia de Hollywood, vas a ver elementos dramatúrgicos del cine de género, pero contados en la mirada de gente ecuatoriana que conoce su realidad social. Siento que es una película que tiene un aspecto bastante crudo, bastante humano, en el que sí o sí te vas a identificar con algún personaje. Sí o sí vas a sentir el dolor de algún personaje. Y siento que para la situación en la que está Ecuador ahorita, es una película en la que te puede llegar. En este país se ve huevadas, roban, matan. ¿Qué se creerá este cojudito, no?